Vamos a abrir por favor en Hechos 2 y vamos a ver en versículo 42. Y empezamos hace 15 días la primera parte de qué debo buscar en una iglesia. Y es una buena pregunta. Algunos dicen, no, pues ya lo encontré, eso no pregunto, eso para mí no es dilema y todo. Pero es bueno que tú estés con el marco muy, muy completo para ti. Y es porque también de repente pasa que dice, ¿y cómo es en Semilla? ¿O qué son? ¿O por qué son tan raros? O lo que sea, ¿no? O sea, nos preguntan cada cosa, ¿no? Y hay muchos conceptos equivocados allá afuera circulando. Pero a veces lo que pasa también, algunos pues llegaron y les gusta la música, o les gusta la enseñanza, o les gusta que es informal, o les gusta que está a 3 cuadras de su casa, o les gusta. Entonces, a veces, y puede ser el peligro para nosotros, si todo está jalando bien, no hay problema, ¿no? Pero el peligro siempre está en que como que estamos concretando una mentalidad de clientes, como de ir a una cafetería o a un restaurante. Entonces, porque me gusta el ambiente, me gusta cómo me atienden, me gusta porque puedo desde mi celular hacer mi pedido y cuando llego ya está. Y o sea, me gusta. Entonces, y realmente si nos ponemos a pensar, la verdad existe sin mí y la verdad no es impersonal. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no es impersonal esa verdad, pero la verdad existe sin mí. O sea, como que no le importa si me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces, y algunos de nosotros todavía traemos residuos de la infancia y nuestra juventud, de que pues no te estoy preguntando si te gusta, cómetelo, o te lo meto con un palo y ahí estás con tu horrible sopa de habas o algo, o sea, no, y así, no te pregunté si te gusta. Entonces, y delante de eso es simplemente autoridad en casa, ¿no? Pero otra vez tenemos que ver qué es real, qué es verdad, y de ahí lo que necesito es cómo puedo acomedirme a la verdad, no cómo puedo acomedir la verdad conmigo, o sea, le corto, le estiro, le tuerzo, o sea, lo hago adaptable para mí, si no es al revés. Yo tengo que reducir, estirar, crecer, enderezarme de alguna manera. Yo tengo que hacerme de la forma de la verdad. Ok, entonces, Hechos 2:42. Después de explicar Pedro y cita la Biblia en el profeta Joel lo que está pasando en el día de Pentecostés, y de ahí hace un paso nada más, y no es un salto, es un paso para hablar de qué es lo que pasó con Jesucristo, que lo crucificaron ustedes. Entonces, pues ya ahí deja de ser amable, ahí deja de ser como agradable y seeker friendly y todo eso. O sea, no, ustedes lo crucificaron y sabían que estaban haciendo mal. Y les cortó hasta el corazón. Porque Dios estaba haciéndose presente en Jerusalén en ese momento entre todos ellos. Y no lo podían negar ni refutar. Eso es importante. Pero de ahí igual, para hablar de la crucifixión, tenemos que hablar de la resurrección. Entonces, Dios lo ha recibido en el cielo y de ahí envió esto que ustedes ven y oyen, que fue el día de Pentecostés y el viento recio y un estruendo que oían, y cuando llegan a donde, como que dónde está ese ruido, de qué es lo que se escucha. Entonces, así podemos decir que si Jesús hizo su entrada triunfal en un burro, entrando en el templo, limpió los comerciantes, quitó todo eso y luego trajo enfermos del estanque de Betesda y los sanó. Entonces, eso fue una bomba, y llegan y dicen, ¿quién te dio permiso para hacer esto? Dice, esta es mi casa. Y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, la tendencia humana, tenemos que ver eso. Simplemente si vamos sin rienda, con muy poca dirección y todo, la tendencia humana siempre es hacia eso. En cualquier cultura, en cualquier momento, eso es lo que sucede. Bueno, entonces Pedro dice,
porque algunos dicen, no, pues esto es tremendo, estoy oyendo y se ve que no ha viajado lejos de su casa, Pedro, por decir, que está hablando en mi idioma y yo vengo de muy lejos para estar aquí en Jerusalén. Entonces era una maravilla para ellos y otros decían es que están borrachos porque no les entendían. Y ese fenómeno sigue siendo el caso de la iglesia. Y siempre como que la presión desde afuera que va aplicándose a la iglesia es conformarse, hacernos entendibles, hacernos agradables, hacernos accesibles, o sea, para que no cueste. Ahora, todos ustedes en algún momento, yo creo, porque para cargar tu celular o lo que sea, tienes un cable con USB y luego el micro USB o algún tipo de enchufe de este lado a tu dispositivo. Pero del lado USB, o sea, ya es regla, aunque tenga aquí como impreso en esa punta del cable, que es aquí, lo metes, no entra, lo volteas, no entra. Lo vuelves a meter como la primera vez y ahora sí entra. Es como ley. O sea, nunca lo metes bien. Entonces, y ahí sí cabe, pero por alguna razón la primera vez no. Entonces, es importante para nosotros que siempre estamos con eso. El mundo está tratando de conectar y como que la primera vez no entra. Ahora, claro, si no lo hicieran, o sea, ¿por qué no lo hacen que no importa? O sea, ¿por qué no lo hacen así? Ay, pues no sé. Tú pregúntales por qué hacen así su cable. ¿Sí me explico? O sea, sí lo podrían hacer como que es intercambiable y no lo hacen. Entonces sí tenemos que pensar, bueno, pues así es, y hasta que esto cambie, hasta que no sea un poco difícil y no a la primera vez entra la cosa, entonces vamos a tener que estar como más tranquilos y dispuestos a hacerlo y la tercera vez entra. Entonces, con esto igual, las verdades que realmente transforman la vida, lo que es redención, lo que es perdón de pecados, lo que es tener paz con Dios y paz que sobrepasa todo entendimiento. Esas verdades no se reciben tan fácilmente y porque no van de acuerdo con todo lo que pasa alrededor de nosotros en la cultura, en la conversación en nuestra sociedad, en el sistema educativo, en el sistema laboral, en multimedia, en telenovelas y todo eso. Simplemente es otro punto de vista. Entonces, alguien viene y dice, ay, pero esto no sirve porque no entra. Tranquilízate, hazlo bien, voltealo, no entra, hazlo y ahora sí entra. Entonces simplemente es ok, pues está hecho para esto está hecho para estar aquí. Entonces cuando yo empiezo a entender que yo soy diseñado por Dios para estar en comunión con Él, de algún modo tiene que quedar, pero Dios ha puesto de su parte todo lo que lo hace funcional. Habiendo sido destruido de un lado al otro la forma de conectarse, entonces restableciendo, reparando, entonces todo eso para que ahora sí entre. Pero igual, si el individuo, como yo, como tú, es impaciente, se enoja mucho al querer conectar. Ok, entonces ahí están, y entonces muchos creyeron lo que Pedro dijo. O sea, estaban así y no lo pudieron negar. Entonces, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza del Antiguo Testamento, si te pones a pensar. ¿Te das cuenta? O sea, como que ya está como de moda decir, no, pues al apóstol fulano, el profeta sutano, y yo ya saben, o sea, yo soy chalán de plomero. Como que no hay una unción para los chalanes. Entonces, pero la enseñanza de los apóstoles, ¿de dónde estaban? Cuando Jesús con los discípulos camino a Emaús, el día que resucitó, empezando de Moisés y todos los profetas, el puritito Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces Jesús pudo mostrar a sus discípulos todo desde Génesis 1:1 hasta la última palabra de Malaquías en el Antiguo Testamento, Proverbios, Eclesiastés, los Salmos y todo lo que hablan de Él. ¿No te pica la curiosidad como para poder decir,
yo necesito eso también. Yo necesito poder empezar en cualquier punto de la Biblia con alguien y decir, mira, y voltear la página, y mira, y luego aquí, ve. O sea, yo necesito eso, y tú también. O sea, eso es la verdad. Pero es que, es que a veces no conecta la primera vez. Tu pila está baja. Tienes que conectar y tienes que hacerlo bien y no destruir la entrada forzándole. Simplemente búscale, conecta y ya empieza a cargar la pila. Entonces, seguimos. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora es importante porque se toma como que muchas veces el partimiento del pan como tener chorchas y convivencias en casa o hasta en la misma iglesia, que eso es comunión. Pero dice comunión unos con otros y otra cosa es el partimiento del pan. ¿Te das cuenta? Y en las oraciones. Entonces cuatro cosas y ellos perseveraban en eso. Y entonces hoy vamos a ver nada más la segunda parte, la comunión unos con otros. Y ya sabes, o sea, ya quemé un cartucho diciendo que no es convivencia en casa, comunión unos con otros. No es tener un desayuno cuando terminas, para fin de año te juntas con todas tus amigas y un desayuno de fin de año. Eso es comunión, pero no es a lo que se refiere. Porque eso en todo el mundo se hace. O sea, con o sin Cristo, con o sin haber creído en Él, con o sin haber nacido de nuevo. Entonces, simplemente juntarse para comer o convivir o jugar baraja o lo que sea. O sea, simplemente eso no es comunión. Es amistad, es compañerismo, es muy bonito, pero comunión unos con otros es algo que la iglesia estableció como algo nuevo, porque ninguna religión tenía eso. O sea, tú podías estar entre judíos y no era comunión unos con otros. ¿Ok? Era otra cosa, era ser parte de la comunidad y todo es por nacimiento, es por donde vives, es quién es tu familia y todo eso. Es como automático y comunión unos con otros, dice, perseveraban. Entonces eso requería de su parte como intención y esfuerzo. Hacer horarios y demás. Entonces, eso es uno. Y otra cosa con eso es, en otra religión vamos a decir que tú eres marinero, entonces tú vas al templo de Neptuno, ofreces un sacrificio porque vas a hacer un viaje, vas a cruzar el mar, entonces de una vez pagas tu cuota y pagas piso al dios de esa zona, que es el mar. Entonces, si vas a casarte, si vas a empezar un nuevo negocio, si eres campesino y vas a sembrar, entonces Tlaloc esto y el Huitzilopochtli, o sea, tienes que aplacar a todas las deidades y que nadie esté trayendo pleito contigo. Pero los devotos, por decir, de Neptuno, podrían ser hasta rivales, ¿ok? Y odiarse entre sí. Y ambos tener devoción a su Dios. Entonces necesitamos ver que la iglesia puso delante del mundo algo distinto que es comunión unos con otros. ¿Ok? Y entonces dice el fruto de perseverar en esas 4 áreas. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y como hemos señalado, no es hacer milagros lo que produce lo demás, sino versículo 42 y ya lo demás se va desplegando desde ahí. Entonces, temor sobre toda persona, una sensación de asombro. Y yo llegué a Cristo en un avivamiento y algunos tienen equivocado que es un avivamiento. Un avivamiento es como un tsunami. No lo puedes buscar y no lo debes buscar. O sea, es un tsunami, te sucede. Y sucede a todos. ¿Y qué vas a hacer? O sea, agárrate de un árbol si quieres. Pero esta ola viene.
Entonces hay un acto soberano de Dios, y cuando sucede, y eso es una sensación de asombro, temor vino sobre toda persona. O sea, ¿qué está pasando? O sea, alguien así, voy a un estudio bíblico, voy a una reunión y estoy llegando ahí confuso, y con incertidumbres, incómodo y así, y de repente ves a alguien que conoces de años y dices, ¿qué hace él aquí? Y luego, ¿qué hace ella aquí? Y luego alguien dice, ¿sabes quién recibió a Cristo? No. O sea, asombro, temor vino sobre toda persona. Algo estaba pasando y eso persistió. No fue nada más ese día, en junio, el día de Pentecostés, sino esto siguió. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, que es increíble. O sea, viendo lo que es este fenómeno, que aquí estamos, una congregación aquí en Cuernavaca, se llama Semilla de Mostaza Cuernavaca. Y aquí estamos, bichos raros, gente terca, gente acomplejada. O sea, tenemos aquí de todo. Y luego algunos dicen, ¿a quién le estás diciendo acomplejado? No, tú no. Pero, o sea, es imposible esto. Es imposible si Dios no tiene su mano sobre nuestra vida de algún modo. Simplemente no compartimos lo suficiente. Sí tenemos cosas en común, pero no compartimos lo suficiente para que esto funcione. Pero funciona. Ok, entonces es importante ver eso. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso no es comunión con unos con otros. Eso es distribución a familiares. O sea, como en una familia, prestas dinero más a tu hermano que a tu cuñado, ¿sí o no? Bueno, así. Entonces, es eso, o sea, ayudarse entre sí y que no hubiera insuficiencias. Y vendían sus propiedades y sus bienes, es radical. Y sucedió en los 70, empezaban a vivir juntos y vendían eso y hacían comunas y todo, y no funcionó. ¿Por qué? Porque pusieron esto en el lugar del versículo 42. Si tenemos todo en común, van a haber señales y maravillas, va a haber alegría, va a haber ganas de estudiar la Biblia. O sea, si ponemos esto, entonces, si hacemos esto, lo demás sigue de ahí, y no. Y no funcionaron. Fue bueno para algunas personas poder estudiar en forma intensiva y ser discipulados en forma intensiva, pero como modelo de así funcionar la iglesia no funcionó. Pues claro, es que todo esto viene como fruto. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, pero no era comer juntos nada más, comían juntos, pero partiendo el pan y comer juntos, aquí son dos cosas. Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces igual, vamos a hacernos como presentables. Vamos a hacer todos los que reciben en estacionamiento y los que reciben ayudan a encontrar su lugar. Vamos a ponerles un uniforme y les vamos a dar capacitación y les tenemos que así y pintarte la sonrisa. Si no te da sonreír muy fácilmente, te vamos a pintar una y te vamos a hacer esto y tienen que tener el look y vamos a hacer castings y todo eso. Y luego vamos a tener un grupo musical fenomenal como Hillsong. Y todo el mundo va a estar con la boca abierta por nuestra música. ¿Sabes lo que tienes? Una buena banda musical. Es todo lo que tienes. No tienes versículo 42, porque el uno es causa y el otro es efecto. Entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, todos dicen, no, pues voy a Semilla porque son muy guapos, todos son amables, todos son, o sea, y digo, ay, mi hijo, vas a esperar mucho tiempo para que todos seamos guapos y todos seamos amables y todos seamos puntuales y todos seamos inteligentes. Estamos en proceso y es un poco a veces... Sí avanzas con la llanta ponchada por la carretera, pero no es la mejor forma y te tienes que hacer a un lado, tienes que cambiar tu llanta. Eso es la realidad de la vida que vivimos, que hay baches, hay clavos, hay llantas ponchadas y así. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora es interesante también, vamos a hacer un programa de evangelismo.
Tenemos un proyecto de evangelismo en internet, se llama queharé.com y te conduce por el evangelio y luego hay forma de hacer chat y correos y preguntas y todo y que alguien te contacte. Tenemos eso, pero no tenemos la ilusión que si hacemos esto, ya todo lo demás, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, todos juntos, todos de acuerdo, todos felices, todo el mundo. O sea, si caminas en esta vida en algún tiempo, aún con la mejor gente, más temerosa de Dios, más enamorada de Jesucristo, vas a descubrir algo, que eso dura como 5 minutos. Que todos en un mismo lugar de acuerdo, todo el mundo feliz, todo el mundo sano, todo el mundo no pide nada, todos agradecidos, así en perfecta armonía dura como 5 minutos. Pero si haces esa tu meta, entonces enseñas a la gente a fingir estar bien. En Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno triste? Haga oración. O sea, puedes así, Dios te recibe, te encuentra como estás. Y la iglesia tiene que ser también eso, reflejar en la naturaleza de Dios que es tanto santo como misericordioso. O sea, cómo te recibe Dios y recibir también así. Entonces, seguimos. Subimos otra vez, versículo 42, y si tienes eso como el tronco y la raíz del asunto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aprendiendo la palabra, que muchas veces es tedioso, muchas veces es aburrido, es cansado. Eclesiastés dice, libros y de estudio no hay fin, es cansancio de la carne. Entonces sí. ¿Ok? Entonces, pero perseveraban. Porque otra vez, o sea, tu pila está casi en cero, tienes que conectar así y no entra. Paciencia, mi hijo, o sea, voltealo una vez más, pero ya lo conecté así y no entra. Hazlo otra vez más. Y, mira, a veces lo estás queriendo conectar y ahí no era, como en tu compu o tu laptop, para imprimir estos apuntes, entonces ahí lo estoy conectando y... es aquí, hay otro puerto en tu compu. Entonces, o sea, simplemente, fíjate, tranquilízate, esto se tiene que hacer, entonces si tiene que hacerse, hazlo bien. Entonces empezamos a entender mejor. Entonces, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, comunión unos con otros, mira, tiene bases muy importantes y podemos tomar desde ahí, desde los 12 de Jesús, desde los 120 que ya están reunidos, los hermanos de Jesús, María y otros más, ya eran como 120 cuando esto sucede en Hechos 2. Entonces ya podemos tomar eso como base, lo que ellos pensaban que era central y fundamental ser y hacer como creyentes. ¿Okay? Pero de ahí podemos ver cómo se extiende en el libro de Hechos y cómo deducirlo de las epístolas que era normal. Entonces, porque ya hemos por mercadotecnia y psicología hemos empezado a ofrecer cualquier otra cosa pensando, bueno, esto sí va a funcionar, esto sí le entra, esto sí queda. Y de momento sí. Lo que yo pienso que tenemos que estar buscando y fomentando y cultivando y cuidando para nosotros es el efecto que tuvo en el mundo la iglesia del primer siglo. Porque era enfrente de oposición, persecución, cállate, cárcel, o sea, todo eso, o sea, dentro de eso, y lo difícil, y algunos ya su familia no le habla. O sea, ya desterrados. O sea, todo esto que sucede y a pesar de todo eso, floreció y cambió el mundo. Cambió el mundo. Fue la iglesia que empezó a promover en contra de la esclavitud y muchos habían sido esclavos. ¿En qué religión un esclavo o un niño o una mujer en el primer siglo podía refugiarse? No solo encontrar consolación y esperanza, sino fuerza y tener como palabra y rostro para enfrentar a un mundo que considera que un esclavo o una mujer o un niño no cuenta. Que cuerpos son como vasos nada más y son para utilizar. Entonces, si yo tengo un esclavo, si yo tengo mi esposa y si el esclavo tiene un niño, todos me pertenecen y los puedo ocupar como yo quiero, como
como un vaso en mi casa. Entonces, viendo eso, o sea, ¿qué es lo que cambió el mundo? Y podemos casi ver exactamente en el momento, en la historia, en que dejaban de perseverar en esas 4 cosas, que empezaron a ser cambiados por el mundo. En lugar de ser agentes de cambio, eran sujetos de cambio. Entonces es importante para nosotros también ver eso. Ok, entonces vamos con eso, vamos a saltear un poco aquí en la Biblia. Normalmente es una exposición así como va escrito en las porciones y vamos libro por libro, capítulo por capítulo y verso a verso a través de toda la Biblia, pero estamos haciendo una pausa. Hay gente que se ha agregado a la congregación durante la pandemia o después de la pandemia, hay gente que simplemente por chiripada ha llegado, o sea, por diversas razones, y algunos simplemente como que ya te has hecho la idea de que yo no le entiendo nada, pero pues me caen bien. Okay. Está bien, pero creo que puedes ser como más activo en el asunto también tú, o sea, en tu propio progreso en estas cosas. Ok, vamos a Hechos capítulo 4. Entonces arrestan, llevan a Pedro y Juan, después de sanar el cojo de nacimiento, iban como de costumbre, a las 3 de la tarde era el sacrificio y oración. Entonces el sacerdote salía quemando el incienso, quemando un cordero en el altar, todo eso, y el pueblo oraba. Tenían un lugar y un horario para hacerlo. Es importante ver eso, los antecedentes, porque luego estamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Como que queriendo mover los marcos y las rutas y las etiquetas y todo un poco, y dice, antes de empezar a mover eso, antes de sugerir una innovación, ¿qué es lo que estás moviendo? Y si no funciona, ¿lo vas a poder regresar a como estaba? ¿Ves que si tienes que hacer algo en tu computadora, te recomienda entonces hacer como un marcador de la condición de la compu, que digamos algo no está funcionando bien, pero como que toma foto de toda la configuración y todo lo que trae, porque si borra algo, si destruye algo, necesitas poder de alguna manera resucitar tu compu de ayer, porque la de hoy está muerta. ¿Ok? Entonces, o sea, asegúrate que si no, lo puedes volver a como estaba antes, que digamos no era tan bonito, pero al menos jalaba. Ok, entonces los arrestan, Pedro y Juan, les están interrogando, les están enojando, se están enojando con ellos. Otros 5,000 ya se agregaron nada más por sanar al cojo. Entonces cuando alguien dice, mira lo que hacemos y todo eso, digo, mira, Pedro y Juan, hablando a la multitud, no hicieron esto de 5,000, ¿ok? Algo más está sucediendo, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Y cómo podemos estar ahí? ¿Cómo podemos ser como conducto de lo que Dios está haciendo? ¿Cómo podemos realmente reconocer a Dios y honrarle en nuestros días de modo que nos pueda usar y no somos un estorbo? Que como muchos ya sabemos, es mucho más fácil ser un estorbo que ser una ayuda. Ok, entonces llegamos al versículo, les amenazan, se enojan, están con todo eso, regresan a los demás, otra vez seguían perseverando en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces regresan. Dice, y puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, y ve que no formaron un comité. Esto para mí es celestial. No formaron un comité, no hicieron un análisis, simplemente, habiendo oído, alzaron unánimes, esa misma palabra. Unánimes es un término musical. Alzaron unánimes la voz a Dios diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y quieren tumbar el ángel de la independencia? La primera vez que eso pasó no fue una marcha feminista, sino porque México empató con Bulgaria. Me quedó así la cosa. O sea, nomás dije, porque México empató, o sea, en el próximo partido ya queda fuera de la Copa Mundial, pero sigan así, con la emoción y todo eso, y están haciendo eso, y están, o sea, digo, eso es lo que haces cuando tienes gozo, destruyes media ciudad. Entonces, o sea, ¿qué? O sea, ¿por qué hace la gente eso? David, en el Salmo. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, que es Cristo, es lo que significa. Herodes y Poncio Pilato, que eran enemigos, pero de repente ya eran amigos porque encuentran un punto a favor en la vida de cada quien. Que también odias a Jesús de Nazaret y quieres desaparecerlo. Entonces se unieron con los gentiles romanos y el pueblo de Israel. O sea, gente que no puede ni verse, gente que no puede estar de acuerdo en nada, de repente están de común acuerdo en destruir a Jesús. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aún piensa en eso, porque estamos viendo cosas muy duras y fuertes en el mundo. Piensa en eso, que cuando ya están haciendo esto, Dios dice sí. O sea, Dios abre la puerta como cuando están llevando borregos al mercado. Abren una puerta y vienen corriendo los borregos y vienen corriendo y van todos por ahí y suben así y ya están en el camión. O sea, sí, síguele. Vas como tienes que ir. Entonces, están haciendo esto, Dios, pero tú estás consciente. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que ya dejen de hacer eso y que nos vean bien. Y vamos, danos creatividad y valor y iniciativa, Señor, para hacer las cosas de manera que nadie se enoje con nosotros. ¿Eso es lo que pidieron? Dice, concede que con todo denuedo hablen tu palabra, porque es la verdad. O sea, ¿por qué tenemos que modificar la verdad? Porque alguien no le está entrando. El cable está bien, es el receptor. Entonces, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con valor, denuedo. Mientras extiendes tu mano, no piden protección, piden valor. Eso es importante notar. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Milagros y sanidades son importantes y son útiles para Dios, pero yo no necesito los milagros, yo necesito valor para hablar. Yo necesito poder tomar aire y decir, pero es que es esto. Y juntas el valor de un modo u otro, ¿no? Pero aquí está diciendo, danos eso. Y tú haz lo tuyo, que nunca podemos hacer. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mismo que pidieron, Dios se lo concedió. Pero en el día de Pentecostés, un viento recio, un ruido como de un estruendo, así de un viento recio, llamas de fuego y hablando en lenguas y todo el mundo, ¡wow! ¿Qué es eso? Están borrachos. No estamos borrachos, dice Pedro, apenas son las 9 de la mañana. O sea, ¿cómo? O sea, aunque fueras buscándole, no lo vas a lograr. Entonces, esto es lo escrito por el profeta Joel, que él escribió esto porque viene ese tiempo. Cuando Jesús moría durante 3 horas, un eclipse sobre toda la zona desde Turquía hasta Siria, casi Egipto, hubo un eclipse ese día. Y en la noche, entonces hubo eso, que la luna sale y se ve roja. Entonces Pedro está citando a Joel, dice, la Biblia está sucediendo delante de tus ojos. Hechos 2, y están.
y yo estoy del otro lado de la raya. Ahora, necesitamos ser en nuestros días los que podamos decir, la Biblia está sucediendo delante de tus ojos. No es que Cristo es mejor, o esta religión es mejor, o esta iglesia es mejor, o este café expreso sabe más rico, o aquí te dan shots, o tienen mejor música, o algo así, sino no. La Biblia está sucediendo delante de tus ojos. Eso fue para mí una bomba. ¿Cómo? O sea, yo lamentando y un poco enojado porque pues Dios nos dejó y Rusia está por empezar una guerra nuclear y matan a Martin Luther King, o sea, hacen todo eso y manifestaciones y Vietnam no termina y todo eso, o sea, digo, el mundo va a terminar y estudia y saca buenas calificaciones. ¿Para qué? Para tener mejores promedios. ¿Para qué? Porque una beca. ¿Para qué quiero beca? Yo literal, o sea, a los 15 años yo estaba viendo dónde comprar en Canadá o a ver qué pedazo de bosque para salir fuera de todo el circo y la destrucción de la civilización. Y Dios dice, aquí. ¿Cómo? Sí, la Biblia está sucediendo delante de tus ojos. Y necesitamos ser ese pueblo. Porque entonces ahora estamos fallando a los que siguen, como estaban fallándome a mí. No me daban las respuestas, las tenían y las tenían guardadas. No me daban la orientación, o sea, como que mis preguntas eran molestas. O sea, nomás fórmate y sigue así. Pero esos borregos van al mercado. Yo no quiero ser barbacoa. Así no. Entonces sí tenemos que ver eso. Y así está pasando, están diciendo a la gente alrededor, la Biblia está sucediendo, pero lo pudieron demostrar. Había algo en ellos, los primeros cristianos, que la gente decía, ay, pero son nacos, ay, pero son analfabetos, es que les lavaron el coco. Y no, al rato ya no lo podían refutar. ¿Por qué bajaban de las gradas en el Coliseo en Roma para morir con los cristianos? Así, imagínate, eso sí es un alcance. Que están así abrazándose, despidiéndose, las rejas están abriendo, los animales están así y todo. Y ven, los cristianos no tienen miedo. ¿Qué tienen? O sea, pues si les fumaron algo así, yo quiero fumar eso. Entonces la gente, ¿qué es lo que te pasa? Tenemos esperanza, una esperanza viva, que el fin de tu vida aquí no es el fin de tu vida, que Cristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra, pero si Él está sentado a la diestra del Padre, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no intervino con Esteban? Esteban alza sus ojos y dice, veo a Jesús en pie, no sentado, en pie, primer mártir. En pie a la diestra de Dios, lleno de gloria. O sea, si te van a apedrear hasta muerte, al menos tener ese vistazo y decir, y como buen mariachi, tomas tu sombrero, lo avientas al balcón. Esta es tu mejor canción. Arranca eso de tu pecho y vas a ver cómo suena. Entonces es importante ver qué es lo que estaría pasando. Entonces están con eso y empezó a suceder. Y pasamos, por favor, capítulo 5. Siguen los problemas, siguen las amenazas y todo eso. Capítulo 5. Siguen con esto, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero podemos hacer un programa de hacer eso. Es algo que hacían porque ya el lugar y el momento ya preestablecido no cabía eso. O sea, imagínate qué sería aquí en Semilla que ya estuvieran todos parados aquí atrás, sentados en los pasillos, sentados hasta aquí, parados en la rampa, gente haciendo esto y gente afuera esperando el siguiente servicio. No, o sea, diríamos, ¿qué es esto? Ay, somos populares.
¿Qué vienen a ver? Jesús les dice, cuando fueron al desierto a ver a Juan Bautista, ¿qué fueron a ver? Un profeta que decía que el juicio viene. Y nadie lo podía discutir, no lo podían refutar. Entonces necesitamos ponernos en eso, en ese lugar, y ya que Dios haga lo suyo, ¿de acuerdo? Entonces, están con eso, siguen, capítulo 6, tienen un problema. Por la cuestión de helenización, había judíos que ya hablaban más griego que hebreo, tenían el estilo de vida, ya no eran tan observantes como los fariseos, eran muy estrictos. Estos no son estrictos, pero ambos grupos son cristianos. ¿Y qué hacen? Entonces podemos tener a los que su trasfondo es bautista y otros que su trasfondo es carismático. Y llegan aquí y entonces algunos están así, junto a otro, porque ay, qué raro. Y es mutuo. Uno es raro para el otro y el otro es raro para uno. O sea, entonces, ¿qué? Y algo sucede que ya no importa. O sea, esa es parte del temor que viene sobre todos que dicen, ¿a poco? ¿Cómo puede haber todo un ministerio ayudando a prostitutas en Las Vegas a salir de ahí por una ex prostituta? O sea, dices, bueno, como que no es para mí esto. Como que, ¿qué le dices y cómo? O sea, ¿cómo las visitan? Pero una puede hablar a otra. Como Bartimeo oyó de 2 ciegos que Jesús sanó entrando a Jericó, al otro día Bartimeo escucha que es Jesús de Nazaret y empieza a gritar. ¿Por qué? Porque corrió la voz. Si sanó a 2, puede ser que todavía sane a un ciego. Si salvó a este, que es tremendo, quizás haya gracia y misericordia para mí. Ok, entonces ve esto, o sea, todo esto es posible, pero necesitamos estar perseverando en lo que ellos perseveraban. Tenemos que pararnos donde el chorro va a salir y mojarte. Tienes que ver eso y no más decir. Por eso, llegando al tema de comunión unos con otros es importante, porque no es virtual. Es real, es presencial la comunión. Y es comunión, no es nada más convivencia, no es una comida juntos, no es un desayuno, no es poner galletas y café atrás para cuando vayan saliendo. Lo tuvimos que quitar con 2 servicios porque se quedaban platicando y como no sacan sus coches, y o sea, estaba el lugar ocupado y los del siguiente servicio ya venían. Digo, bueno, entonces aquí no. Pero qué bueno que quieran ver y platicar, pero háganlo en otro momento y otro lugar. O sea, ni modo. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que adoptar por fuerza. Entonces, llegamos a versículo 7, en capítulo 6. Las viudas les daban despensa, pero las que eran como no tan hebreas, sino griegas en su forma de vivir y vestir y todo eso, no sentían que no les atendían bien. No dice que así, sino había una queja. Los apóstoles dan una recomendación, se pone en práctica y ve el fruto. Versículo 7. Quitan un estorbo, quitan una distracción y pueden regresar a la configuración otra vez en Hechos 2. Gozo, gratitud, seguir perseverando en esas cosas, dice. Y crecía la palabra del Señor. Ve esto, como que hay evangelismo, sucede en y a través de la iglesia, en cada caso. Y aun cuando les quieren clausurar, sucede. Cuando les amenazan con cárcel o muerte, sucede. Y aun con dificultades, porque son humanos y torpes y como que no atienden bien las cosas, y estás pidiendo que un grupo de pescadores organice la comida para las viudas. No tienen experiencia, no saben hacerlo. Lo único que hicieron es, como dijo Jesús, siéntenlos en grupos de 50 y 100. Y entonces él bendijo el pan y empezó a pasarlo y no terminó, y multiplicó. Pero lo único que ellos sabían es, pues, ponlos en grupos como que dentro de ese grupo todos se pueden cuidar y atender y que nadie pase hambre. Entonces, así, es lo único que sabían.
no sabían defenderse, pero algo pasa porque ahora sí. Entonces, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, ya cruzaron una barrera. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Te das cuenta? Entonces, algo está pasando y aún oposición y persecución, indiferencia, enojo, amenazas, no lo están pudiendo parar. Pero no es simplemente orgullo. Los cristianos no podían, Pedro y Juan no estaban así. Pues sí, y nos quieren echar en la cárcel, ustedes y cuántos más. No se pusieron en ese plan. ¡Qué risa! Dicen, bueno, ustedes juzguen. Apelan a su criterio. ¿Hay que obedecer a Dios o a los hombres? Si es esto o el otro, si hay una diferencia, ¿qué es lo que debo hacer? Y la siguiente vez que los traen, entonces y ellos tienen que dar la respuesta porque el concilio todavía no sabe responder la pregunta. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay una diferencia de opinión, Dios opina bien. Y los sacerdotes no lo pueden negar, pero están así furiosos. Y multiplicó la palabra, multiplicó el número de los que habían creído y hasta ya traspasa de uno a otro, ya está filtrando en el sector, no fariseos. Acuérdate, Nicodemo era fariseo, José de Arimatea. Fariseos enojaban con Jesús y otros creían. Pero entre los sacerdotes muy resistente por su posición. ¿Qué sería el equivalente hoy? ¿Qué sería el sector de la población más resistente y más hermético? ¿Cuál va a ser tu programa? ¿Qué va a ser tu estrategia? ¿Te das cuenta? Y el hombre siempre está buscando un mejor plan, una nueva y mejor estrategia y todo eso. Pero Dios está buscando mejores hombres porque el hombre es su estrategia, es su método. Entonces, viendo eso es buena noticia para nosotros. Yo puedo ser diferente. Yo no puedo cambiar el entorno, pero yo puedo ser diferente. Y si lo que Dios está buscando es eso, yo quiero serlo. O puedo ir a seminarios, conferencias, leer libros, escuchar podcasts en YouTube y TED Talks y todo eso. Yo puedo así empaparme de estrategias. Pero Dios no está buscando nuevas estrategias. Y vemos a través de 2000 años de historia de la iglesia, esto sigue siendo el caso sin excepción. Pero seguimos intentando cualquier otra cosa. Ahora vamos por favor a 1 Tesalonicenses. Más adelante, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí vas, ya mero. Y después de Colosenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Y Pablo recordándoles, estuvo 3 semanas en Tesalónica y tuvo que salir porque ya lo querían golpear. No era muy seeker friendly, ¿verdad? No era muy agradable, pero algo cambiaba alrededor de esos hombres. 1 Tesalonicenses 1, versículo 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, siempre era tema de oración, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Su trabajo... la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia de ellos en la esperanza. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Recordando cómo fueron las circunstancias. 3 semanas. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y casi todas las estrategias están buscando un nuevo contenido de palabras solamente para lograr algo que es sobrenatural, para lograr algo que solo Dios hace. Entonces, pero si lo decimos así, si tenemos estas razones, cuando recién yo me convertí, entonces era el camino romano y eran puros versículos del libro de Romanos y que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Cristo Jesús. O sea, todo eso. Y era aprender esas citas y En un avivamiento casi puedes decir, ¿estás bien con Dios? No, ayúdame. Eso es lo que pasaba. Pero empezamos como a mejorarlo, y usar la palabra de Dios no era mala idea, ¿ok? Pero empezamos como a mejorarlo. El problema es que tú estás suponiendo que ya sabes todo de la vida del otro sin haberle escuchado. Entonces empezamos a aprender a escuchar y conversar y ubicarnos en eso y dar respuestas de Dios a su caso. Entonces, no en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Jesús dice, el Espíritu cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence. Tú nomás argumentas. Nosotros nomás estamos así hostigando. En buen plan y con amor. Pero simplemente es esto. Si Dios no se hace presente en lo que hacemos y decimos, simplemente estamos haciendo y diciendo y cansándonos. Pero entonces, no en palabras solamente, sino también poder, el Espíritu Santo convenciendo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, como la iglesia en Jerusalén. Y después la iglesia en Antioquía, de donde salió Pablo para llegar a Tesalónica. Entonces así, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora, no podemos, pero luego vas a cualquier cosa y dices, ¿cuántos tienen gozo? Y todos tienen que gritar y así. Y si estás así, en Semilla, te vemos mal, pero tienes permiso de estar así. No te vemos mal. Pueden tener muchas razones por estar así. En Santiago otra vez, está uno alegre, cante salmos. Está uno triste, haga oración. Está uno enfermo, que oren por él. Entonces Dios así nos sale al encuentro y nos recibe como estemos en ese momento cada vez. Entonces es importante, pero es eso. O sea, hay animadores que si te ven así, o sea, mira, desde donde yo estoy parado, no se sientan y no se enojen. Pero desde donde yo estoy parado, entonces vamos a estar en la alabanza, entonces uno está así cantando y a su lado está uno así. Así ni te tapa la boca para bostezar, va a entrar un mosco. O peor, las golondrinas que andan volando siempre, o sea, vas. Entonces, o sea, así, uno y uno, o sea, y a lo mejor vinieron juntos. Entonces, o sea, y luego estoy hablando, estamos estudiando y todo eso, y algunos están así, están tomando apuntes, y otro está así, en su cara congelada en la última cosa, está así, con su Biblia abierta así. Pero ya le bajaron los párpados. Eso es mi entretenimiento. Como para decir, bueno, ¿qué debo hacer? Voy a hacer disparar o algo y ya todos van a estar así. O sea, ¿qué? Así pasa. Vienes desvelado. Fuiste al Triángulo de Bermuda y estás muy mal y crudo. O sea, alguien decía, siempre hay alguien que se sienta detrás de mí y siempre huele a clamato. Los domingos y digo, hijo, cambia tus caminos. O al menos cambia cómo lo tratas y cómo te lo curas en la mañana. O sea, y crees que no ese es el pastor. No, tengo mis espías donde quiera y además ya viví. Y ya me la sé. ¿Ok? Y puedes masticar un poco de papel estraza y eso quita el olor de la boca. O sea, mejor que un chicle. Ya te di el tip. Pero si te veo masticando papel de estraza, ya moriste. ¿Okay? Entonces es importante ver eso. Pero ellos, o sea, en Tesalónica estaban así. Y así el cambio llegó a ellos en medio de tribulación. No fue fácil, hubo oposición. Pablo estuvo 3 semanas apenas en Tesalónica y así. Y les están haciendo violencia a los tesalonicenses todavía cuando él escribe. Y quiere animarles que no se les olvide lo que vieron tan claramente. Ok, entonces, en medio de gran tribulación recibieron con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, la
el reino o provincia donde estaba Tesalónica, y Acaya, su capital era Corinto. Entonces, en aquel entonces, en 3 semanas, o sea, vamos a decir que ya pasaron 2 meses, pero en tan poquito tiempo, tal difusión quiere decir que sí hacía ruido. Algo estaba pasando en Tesalónica, y a pesar de problemas. De tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, otra vez, una expectativa de conversión es algo así. Y una expectativa, o sea, pero el ambiente es evangelismo. Y dice, sí, pero eso ¿por qué comunión unos con otros? Porque el evangelio es el que destruye las barreras. El evangelio es lo que nos da un terreno común y un tema común y una esperanza en común y un solo Padre y una sola fe. Eso es el evangelio. Pone ese escenario para que entre tanta diversidad como hay aquí, tantos trasfondos, tantos acomplejados, tantos así torcidos, tantos que traes tus issues, o sea, todo eso, o sea, el evangelio lo hace posible, porque es buenas nuevas. Porque habiendo creído tenemos paz para con Dios y hay una esperanza viva, y todo Dios empieza a hacerlo con el acomplejado y con el no acomplejado, con el gentil y con el judío también. O sea, Dios empieza a hacerlo y nos recibe como hijos y como hijas, y algo sucede y he cambiado, o sea, he nacido de nuevo. Y hubo un canto hace años que me gustaba mucho: ha habido un gran cambio en mí. Sí, gran cambio en mí. Ahora alabo a mi Señor. Él me libró de las tinieblas a su eterna luz. Oh, gran cambio en mí. Y dice, no, pues ya no cantamos, suena como de estudiantina. Ahora Hillsong, Ocean. Ok, y tenemos que hacerlo así, que sea un poco más místico y no sé qué. Y digo, a ver, vamos a echar buscapiés y todos van a zapatear porque sí. Entonces, pero viendo eso, ¿qué es lo que puede haber? Yo me acuerdo, o sea, yo con una liturgia en mi infancia que era muy buena y muy tradicional y muerta totalmente, pero era muy buena. Entonces, y llego y todos están cantando así un verso, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y digo, o sea, eran buenos músicos, pero que eran horribles canciones. Eran muy sencillas, usaban 3 acordes así. Y así, y todos estamos llorando. O sea, ¿qué? Nueva vida. Porque las canciones eran patéticas. Era nueva vida, era esperanza viva, era algo así. O sea, toqué vas, 1, 2, 3 por mí. Tremenda sensación de alivio y de esperanza. Entonces sí tenemos que ver eso. ¿Y crees que ya están todos bien porque tú ya? 1, 2, 3 por mí, los demás a ver cómo lo hacen. No podemos. Y así los de Macedonia no podían, y los de Corinto no podían, y los de Filipos no podían, y los colosenses no podían contenerlo. Y Pedro y Juan dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podían callarse. Y ahora tenemos que darte vitaminas y complementos y todo eso para que hables, ¿sí o no? Entonces sí tenemos que ver esto y decir, ok, Dios, esto es tu modo entre los que creemos, es tu modo. Y sí lo necesito. Ok, vamos con uno más. Juan 15, en cuanto a comunión, a los Efesios, en Efesios 4 dice que todos, lo normal es que todos vayamos creciendo a la plena estatura del hombre perfecto en Cristo. O sea, es un proceso en el que vamos aprendiendo, cambiando nuestro modo de pensar, nuestro estilo de vida. Muchas cosas cambian.
Pero lo que hemos hecho ahora es que tenemos grupos de 12 pasos en la iglesia, tenemos grupo para divorciados, grupo para divorciadas, grupo para las que se quieren divorciar. O sea, tenemos de todo. O sea, para cada tipo de enchufe tenemos el cable. Tenemos la forma de que salgas adelante, que seas feliz. Ahora vamos a tener un convivio de gluten free, para que nadie se ofenda con los que están comiendo gluten, como que mañana acaba todo y así. Y estos sin lácteos y sin esto y el otro, y estos que solo comen cubitos de hielo porque todo les hace daño. O sea, y a rato, o sea, para que nadie se ofenda, que nadie se sienta excluido y todo eso. Estos los llevaban a la cárcel y tenían gozo. Entonces sí tenemos que ver, bueno, ¿qué es lo que quizás me falte? Entonces, el Evangelio nos trae de los 4 vientos a donde estamos y nos encontramos entre todo lo complejo y diverso de todo un mundo de gente, cada quien con su historia y su trasfondo y sus experiencias y todo lo que te ha formado, te ha convencido, te ha roto, inclusive. O sea, venimos de todo eso y así. Entonces, algunos están rengos de este lado, otros rengos de este lado, otros los traen así entre 4 como el paralítico, pero aquí estamos, con esperanza. Que es muy extraño tener esperanza en Dios cuando les veo a ustedes. ¿Sí me explico? O sea, porque o sea, esto está complicado, pero Dios tiene su mano sobre nuestra vida y es evidente también. Ahora, entonces, lo que podemos llamar discipulado permanente es el fruto final del Evangelio, es que tú y yo sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, sigamos renovando nuestro entendimiento. Estamos creciendo y llenándonos y cambiando, y las cosas que en un momento eran imposibles para nosotros se hacen parte de nuestra vida. Y solo Dios puede hacerlo. Pero aquí, Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. En el Evangelio de Juan hay diferentes yo sois. Hay 7 en total que dice Jesús. Yo soy el pan que desciende del cielo. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Okay, y aquí dice yo soy la vid verdadera. Y en cada uno hay una señal o milagro que corresponde como para dar peso y respaldar su declaración. Yo soy la puerta. Okay. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, y luego sana al ciego. Okay. Entonces, viendo eso, pero cuando dice yo soy la vid verdadera, ¿qué sería la señal? La resurrección. Okay. Vida. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, las ramitas de la vid. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, podará más, limpiar, podar aquí, lo mismo, para que lleve más fruto. Entonces, ¿te toca tijera? Porque sí, por la buena o por la mala, pero sí nos toca. Entonces, y vosotros ya estáis limpios, o sea, ese proceso de podar y limpiar para que haya más fruto, vosotros ya estáis limpios, misma palabra. Quitar, cortar, podar. Entonces, para que haya más fruto, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, otra vez, lo que vimos hace 15 días, la palabra de Dios, nuestro concepto de las Escrituras se tiene que demostrar en la forma que exponemos la palabra y la reverenciamos, ¿ok? Pero ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿ok? Entonces, el proceso comienza con su palabra. Pero entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, entonces su resurrección. Romanos 6, fuimos sepultados con él en semejanza de su muerte y levantados en semejanza de su vida, para que andemos en vida nueva. Entonces, siguiendo su resurrección, empezamos a demostrar nueva vida.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lo vuelve a decir, enfatizando. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces no tienes que estar considerando un proceso de tomar esto, servir en algo, es también discipulado, porque solo vas a poder hacerlo bien por la palabra de Dios. Porque pregunta a cualquiera de estacionamiento o de cuna, te encuentras con personalidades y tienes que servirles como si fuera los reyes de España, pero así. Entonces, o sea, eso sucede. Entonces solo lo vas a poder hacer si la palabra de Dios te ha limpiado, podado, estás llevando fruto, estás renovando tu entendimiento, entonces solo lo vas a poder así. Pero también tomar un discipulado, y ya después, en unas semanas vamos a iniciar la siguiente temporada. Entonces algunos es que ya tomé todos los discipulados. Bueno, entonces tómate una maestría. O sea, lo estás viendo como clase, estás viéndolo como que ahora ya te dan un certificado y con eso hay un aumento de sueldo. ¿O qué estás pensando? Es renovar tu entendimiento. ¿Tu entendimiento ya está bien? No, ¿verdad? O sea, ya ni te voy a escuchar. Voy a preguntar a los de tu casa si estás del todo santificado. Entonces siempre hay lugar para seguir creciendo como la vid. Si lleva fruto, le poda. Si no lleva fruto, le poda. Para orquídeas, un tip: si tu orquídea nomás está ahí sin hacer nada, o sea, le das agua, le das fertilizante, le buscas el mejor lugar de luz, o menos luz, o más luz, así. ¿Sabes qué? Hay que estresarla. Entonces le cortas así de sus raíces que están medio arrugaditas, le cortas una hoja que así, y le estresas, y de repente, ¡puf!, flor, donde quiera. Estrés, podar. Entonces, ora por mí porque Dios está podándome, me está limpiando. ¡Ay, me voy a morir! No, te está produciendo fruto. Vamos a hacer un pastel y celebrar contigo toda tu aflicción que es horrible, que no soportas, porque Dios está produciendo fruto en tu vida. Nomás pasado mañana se ve. Ya no se puede decir eso. ¿Te das cuenta? Si no disfrutas algo, hay que abortarlo. Si disfrutas algo, hay que celebrarlo. El problema es que normalmente disfrutamos cosas que no nos ayudan en absoluto, y aborrecemos las cosas que nos van a hacer nuevos hombres y nuevas mujeres. ¿Ok? Entonces, separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y tú viendo eso dices, no, pues no. Versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Ves cómo va esto? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué sucede? O sea, simplemente, bueno, entonces ya memoricé 10 textos de memoria. A ver, Dios, viene de ahí, vénganos tu reino. O sea, no, sino lo que va a pasar al tomar esto para ti, cambia lo que deseas. Y te vas alineando con lo que Dios quiere, porque ya estás informado, tu fe ya está instruida, estás pensando diferente, tu entendimiento es otro, tus afectos han cambiado, todo es esto, entonces pides lo que quieres. ¿Lo has intentado? Primero, entonces, permanecer en él tan orgánicamente como la rama es parte del árbol. No es un Lego que lo puedes quitar y no pasa nada. Es tan parte de eso que de ahí salió. Las células se fueron dando así para producir una rama, y esa rama produce fruto. Entonces es tan así la cosa que si cortas eso, muere. Entonces cuando tú ya estás viéndote así en Cristo y su palabra permanece en ti de tal manera que si quitas eso, ya no tengo con qué. Entonces pide lo que quieres y te será hecho. Y el incentivo es conseguir lo que queremos, ¿verdad? Lo que pasa es que si lo que quiero es Él va a proveer todo lo que necesito para darse a mí.
Si lo que quiero es ser como Él, Él va a proveer lo que necesito para ser como Él. Pero eso incluye podar ramas, eso incluye tormentas, eso incluye ausencia, soledad y muchas cosas. Incluye todo eso, pero no importa. Y aún las bendiciones, así, enriqueciendo tu vida increíblemente. Dice, sí, está bien, pero no quiero esto, te quiero a ti. Vamos a ponernos en pie. Entonces, un discipulado permanente es el fruto final del Evangelio. Y eso es el Evangelio demostrado en y a través de la iglesia en el primer siglo y a través de la iglesia hoy. Pero entonces, discipulado permanente porque ya encontré lo que quiero. Y no es lo, sino es Él. Es una persona. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra que expresa tus intenciones y tus motivos, tus planes y hasta tus quejas, Señor, pedimos que conforme a tu voluntad, como tu palabra nos muestra, que hagas en nosotros las cosas que te agradan, que glorifiques a tu Hijo Jesús y que nos concedas, Señor, que hablemos con denuedo, que tengamos la respuesta en la boca para quien nos pide respuesta, que tengamos manos listas para poder servir a quien lo necesite. Y Señor, sobre todas las cosas, no nos des un reconocimiento de ser serviciales, no nos des un reconocimiento de ser personas que saben mucho. Danos esto. Porque un día no voy a estar sirviendo. Un día nadie me va a preguntar acerca de ti. Lo que quiero entonces es a ti. Danos esto, Señor. Cristo en mi vida. Te lo pedimos en su nombre, en nombre de Jesús. Amén.